la segunda parte de mi tema es la ley número 2, las huellas de Dios. Vale, Dios hace un universo perfecto. Tenemos la tierra, hemos visto que hay leyes que te dan el orden perfecto fuera de nuestro planeta, pero resulta que después de que Dios creara en los 6 días todo lo que vemos alrededor, Él deja unas huellas. ¿Qué significa una huella? Pues Dios pasa y se ve detrás que alguien ha pasado. Pues me gustaría ver en esta segunda parte, la segunda ley, me gustaría ver con vosotros realmente qué es lo que yo veo después de que Dios creó mi tierra. En Romanos hay una cita, aquí la he puesto, 1, 19, 20. Si queréis, ya podemos abrir nuestras Biblias y la leemos. Apóstol Pablo ya nos lo dijo de una manera muy importante, que la verdad es que sí que Dios dejó unas leyes. 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y yo me cojo de ese texto, se hacen claramente visibles desde la creación. Aparte de ver un árbol y una flor, ¿cómo puedo ver yo, por ejemplo, en esta flor que Dios está aquí? Aparte que hay colores, ¿vale? Los colores son muy vivos y muy hermosos, pero ¿cómo puedo ver, por ejemplo, aquí que hay, cómo puedo ver Dios? ¿Cómo puedo explicar a una persona que no es creyente, que no quiere aceptar a Dios como su Dios, que Dios se ve en la naturaleza? Pues me gustaría esta mañana mostraros un poco de matemática. ¿Os gusta la matemática? ¿Sí o no? Pocos. Pero es fácil. Solamente hay que aprender la primera parte. Bueno, aprender no es entenderla. Si entendemos la primera parte, todo lo demás solamente podríamos decir, wow, Dios es matemático. Seguimos. En el año 1170, 1240, ¿vale? Es después de Cristo, es el siglo XII, pero no es que Leonardo de Pisa se encontró algo que antes no había. Él simplemente dio nombre a lo que encontró. Y le dicen, hoy mismo, hoy en día, podéis buscarlo en internet, le llaman los números de Fibonacci. ¿Alguien de vosotros que ha escuchado algo de números de Fibonacci? Vale, muy bien. Vale, se llama Leonardo de Pisa, ya lo vimos. Le llaman también Leonardo Bigolo. Simplemente Fibonacci fue un matemático italiano. Difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración indo-arábico frente a la numeración romana. Fue el primero europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre. Él encontró una sucesión numérica. ¿Cómo se dio cuenta que hay una sucesión numérica que me da una proporción divina? Pues hizo el siguiente intento. Fibonacci se pregunta, ¿cuántas parejas de conejos habrá en una granja luego de 12 meses si se coloca inicialmente una sola pareja? Tenemos el primer mes una pareja de conejos. ¿Vale? El segundo mes, 2 parejas. El tercer mes tenemos ¿cuántas parejas? 3. Cuarto mes, 5. Quinto mes, 8. Sexto mes, ¿sabes cuántos serán? ¿Sabéis cuántos serán? Pues sumamos 8 más 5 y tenemos 13. El séptimo mes, pues sumamos 13 más 8 y tenemos 21. Ahora veréis.
se dio cuenta que hay una sucesión numérica que es esta. ¿Y cómo inventamos estos números? Pues cogemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y no es ni más ni menos que 5 es la suma de 2 más 3. 8 es la suma de 5 más 3. 34 es la suma de 21 más 13. 610 es la suma de 377 más 233. Eso hasta el infinito. Podemos seguir hasta el infinito, los números que queráis. Vale, ¿qué hago con estos números? Me di cuenta que cada número es la suma de los dos anteriores. Pues él empezó a dividir, a ver qué número va a encontrar. Este número que él encontró, hoy en día lo llaman el número phi. Sí que lo habéis escuchado. El número phi. De ahí, de este número phi proviene el número pi en la matemática, 3,14, ¿vale? Pues lo divide y empieza a dividir 5 a 3, 1,66. Divide a 55 a 34, 1,617 y números infinitos. Y llega hasta 233 dividido por 144, no es ni más ni menos que este dividido al anterior, y recibe un número 1,618, 0 y números infinitos. Si desde este número, si desde 233 dividido a 144 y seguís los números infinitos que queráis, vais a recibir siempre el número 1,618. Vale, perfecto. ¿Y qué hago con ese número? Ahora voy a necesitar la pizarra. Os explico el número 1,618. ¿Qué hacemos con él para encontrar Dios? ¿Cómo encuentro Dios en todo esto? ¿Puedes? ¿Te ha ido? Vale. Sí, déjamelos aquí. ¿Se ve? ¿Se ve lo que está escrito? ¿Podéis ver? Vale, yo lo voy a decir, pero más o menos nos centramos. Tenemos una línea, ¿vale? La dividimos a la proporción que Fibonacci nos dice. ¿Cuál es la proporción? Pues AB es más grande, miramos la línea, ¿vale? AB es más grande que la línea BC, justamente 1,618 y números infinitos. Resulta que este número con esta misma proporción, yo me puedo hacer lo siguiente. Le llaman, esta proporción 1,618 le llaman, perdona, un poco atrás. Proporción áurea, proporción divina. Se dieron cuenta que simplemente es una proporción divina. Y también le llaman número de oro. ¿Qué pasa con esta proporción? Pues yo me puedo hacer una figura, por ejemplo, de... ¿Borro? ¿Me seguís hasta ahora? Por favor, necesito que me lo confirméis porque si no, no nos entendemos. Tenemos un número, 1,618, que es dividir la secuencia de Fibonacci. Me hago un triángulo. Aquí ya entro un poco en la matemática, pero bueno, no voy a enrollar más, ¿vale? ¿Esto qué es? Rectángulo. Bueno, no hace falta escribirlo, lo sabemos. Vale, ¿qué pasa? Que tengo A, B y C. Tengo A, B, C y D. Y coloco la proporción de 1,618. Y resulta que esto y esto, o sea, AC es igual, es más grande de AB, 1,618. Cojo estas formas y me hago
Pues esto mismo. Cojo un rectángulo, lo divido solamente en rectángulos, pero que tengan la proporción de 1,618, no cualquiera, 1,618. Dibujo mi rectángulo bajo la ley de los números de Fibonacci. Aquí veis un rectángulo, ¿verdad? Vale, pues aquí cuando pongo una línea, pues resulta que aquí el pequeño es también un rectángulo. Pues lo divido y aquí el pequeño, esta parte, es también un rectángulo. Sigo dividiendo hasta que llego hasta el 1. Y si yo cojo mi punta de lápiz o lo que sea y hago un círculo, una espiral, resulta que esta forma la tengo en las multitudes de lo que veo en la naturaleza. Ahora llegaremos ahí. Quedaos con esta forma, con la espiral, por favor. Vale, aquí está el triángulo áureo con la misma proporción, pues dentro, cortando y haciendo también partes áureas con la misma proporción, pues puedo hacer también una espiral, solamente con esta proporción, ¿vale? Sigo. ¿En qué siglo se dio cuenta Fibonacci que hay una secuencia de números? En el siglo XII. Pero resulta que 2600 años antes de Cristo, eso es muchísimo tiempo, o sea, prácticamente 4.000 años atrás, los egipcios ya sabían este número. ¡Qué maravilla! Los egipcios eran unos matemáticos que se dieron cuenta que hay solamente un número bajo cual si empiezas a construir, pues te saldrá todo perfecto. Fijaos, la primera pirámide de Keops está bajo este número. Todo dentro, si empezamos a medir, aquí ponía que hasta 3 veces en relaciones numéricas, dentro podemos encontrar el número 1,618, hasta 3 veces. Sigo. Volvemos hacia 447 años antes de Cristo. Y vemos que los griegos también lo sabían. O sea que Fibonacci no encontró nada nuevo. Los griegos sabían que existe una simetría, un número, bajo cual si empiezan a construir, como lo han hecho en el Partenón, les saldrá perfecto y único. Vemos aquí el rectángulo, ¿lo veis, verdad? Dentro otro rectángulo y resulta que toda la fachada y las columnas están hechas en este número. Europa. ¿Dónde vemos Europa? Pues el Notre Dame y el Torre de Eiffel. ¿También lo sabían? ¿También lo saben o lo sabían? Año, el siglo XII, el siglo XVIII, siguen construyendo bajo esta misma proporción de rectángulo, dentro con la misma proporción. Fijaos, aquí el amarillo y aquí. Pues Leonardo da Vinci también lo sabía. Tenemos un cuadro muy famoso que dentro, para poder dibujarlo, él empezó a dividir en rectángulos, 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 y ahí empezó a poner sus figuras y salió perfecto. ¿Quién no conoce a Mona Lisa? Pues resulta que Mona Lisa, su cara también está hecha en esta proporción. ¿Y cuál era la proporción? Áurea, divina, número de oro. La cara, cogemos la cara de Mona Lisa, la dibujamos en rectángulos. Los ojos están hechos justamente aquí, donde son los rectángulos. La nariz, bueno, hay un montón de cosas que están hechas. Otro dibujo, Cartier-Bresson, en la que, como vemos en la imagen, utiliza la espiral de... Os había pedido, por favor, que os quedarais con la espiral. Hacemos rectángulo y dentro espiral.
Pues él hace las escaleras, el ciclista, todo bajo esta ley, en su rectángulo áureo. Ahí encontramos a Romanos 1, 19, 20. Está en la naturaleza. ¿Cómo lo vemos? Pues también está ahí el número 1,618. ¿Sabéis que las mismas espirales de... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un girasol. Pues dentro, si os fijáis perfectamente, en el girasol hay espirales. Y resulta que cada pipa, o sea, cada pieza, cada fruto del girasol crece bajo una ley. No crece donde sea, no sale en el girasol. Tiene una orden y la orden es formar una espiral. La espiral en el lado derecho, en el lado izquierdo, si empezamos a contar, son 21 y 34. ¿Os acordáis los números de Fibonacci? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Pues están aquí. Espirala. ¿Dónde vemos? Un cactus. ¿Esto qué es? Un caracol. ¿Esto qué es? Una tormenta. ¿Y esto? Pues una ola. Una ola se forma bajo la espiral, bajo la ley, bajo los números de Fibonacci, bajo el rectángulo áureo. Lo más gracioso cuando lo vi, digo, no puede ser. Dios, por favor, no puede ser. Me corto un limón, me corto una naranja, me hago un triángulo y resulta que es triángulo áureo. Resulta que AB es más grande de BC 1,618. ¿Quién no conoce esta manzana tan famosa? ¿Hay alguien que no conoce la manzana? Pues yo creo que no. Pues resulta que la manzana también está hecha perfectamente. ¿Por qué? Porque alguien sabía que hay una proporción, unos números, que si hacemos un rectángulo perfecto, dividimos a otro rectángulo, otro, hacemos números, hacemos espirales y resulta que hacemos una manzana perfecta. Pues una manzana bajo una ley, con mucho éxito y mucho dinero. ¿Qué más? El cuerpo humano. ¿Pensáis que en el cuerpo humano tenemos esta proporción? La tenemos en el arte, o sea, la tenemos en la naturaleza, la tenemos... ¿Cómo no va a hacernos Dios en una proporción exactamente perfecta? Aunque somos más bajitos que Adán, ¿no? Adán medía 4 metros, nosotros unos 50, pues resulta que seguimos con esta proporción. Tenemos la oreja, dibujando un rectángulo, haciendo espirales, lo mismo. Tenemos nuestros falanges, también representan los números de Fibonacci. Los huesos que forman el dedo de la mano están en la misma proporción que los 2, 3, 5, 8, fijaos aquí, ¿vale? Miden, incluso miden estos centímetros. ¿Qué más? Las caras más perfectas, las caras hermosas. Cuando tú miras a una persona y tu mirada se te queda fija y dices, qué hermosa. ¿Os ha pasado? ¿A que sí? O sea, tiene una cara perfecta. Pues sus bocas tienden a ser 1,618 más anchas que sus narices. ¿Qué significa? Pues el labio de arriba que yo tengo es 1,618 más largo que mi nariz, o sea, hasta donde llega mi nariz. Más perfecto que eso, os pondré otro vídeo, el último vídeo. Fijaos, está hecho perfecto. O sea, os enseña todo lo que hemos hablado, pero de una manera muy hermosa. Volumen, por favor. Chicos, ¿tenemos volumen? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza.
los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Una galaxia en espiral, fijaos, hemos visto Tras la la galaxia. sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. 0, Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres, pero que los matemáticos conocen como phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Fijaos, contamos varios triángulos que son áureos y hacemos la perfecta figura de un hexágono. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. En las alas. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza. Fijaos dónde está. Fijaos el hexágono perfecto creado por triángulos áureos. Pues en el ojo. Vale. Está en el ojo. Está en el ojo de una abeja, si os fijáis. Es sentaos y miradlo. Os vais a quedar más sorprendidos de lo que habéis escuchado si lo habéis escuchado ahora por primera vez.